el papel de los nanomateriales en el tratamiento de agua. Para empezar, algunas cifras y algunos hechos que tenemos que resaltar. Todos nosotros usamos agua en diferentes maneras, tanto para consumo, nivel industrial, agricultura, actividades del hacer, pero después de que la consumimos, esta agua es agua residual. Se supone que toda esta agua va a una planta de tratamiento, pero solamente el 20% de esta agua residual es tratada en la planta de tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% va directamente a los cuerpos de agua naturales. Y eso tiene muchas consecuencias. Una de las consecuencias es que de 12 a 18 millones de personas sufren enfermedades a causa de esta contaminación de agua. También es importante resaltar que a nivel mundial, más del 10% de la población no tiene acceso a agua de calidad y que en el 2025 estamos en una época de sequía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos que mejorar, optimizar nuestros tratamientos de agua para remover estos contaminantes y reusar el agua. Una de las alternativas es el proceso electroquímico. ¿Por qué el proceso electroquímico? Porque este presenta alta eficiencia, no necesitamos adición de químicos en nuestro reactor, es compacto, se puede trabajar por módulos y es descentralizado. Adicional, es selectivo. Entonces podemos tratar agua para consumo, pero también agua a nivel industrial, de las industrias. ¿Qué necesitamos en un tratamiento electroquímico? Un reactor. Este reactor está conectado a una fuente de energía, la electricidad que conduce reacciones químicas y necesitamos materiales que conduzcan esta energía, que son nuestros electrodos. Tenemos ánodo cargado positivamente y cátodo cargado negativamente. Pero como las matrices ambientales y aguas son diversas, necesitamos modificar estos electrodos para tratar diferentes tipos de agua. Importante en nuestros electrodos es que sean conductivos, que tengan una estabilidad química, que sean resistentes mecánicamente y que sean selectivos electroquímicamente. Y es aquí donde entra la nanotecnología. Entonces, trabajamos con materiales a nivel nano, entonces a nanoescala. Para ustedes tener una idea de esta nanoescala, imaginen una regla. Esta regla tiene centímetros y está dividida por milímetros. Vamos a tomar 1 milímetro de estos y lo vamos a dividir en 1.000.000 de partes. Y esta parte es un nanómetro. Nosotros trabajamos con estructuras de 1 a 100 nanómetros, con materiales de 1 a 100 nanómetros. ¿Y por qué con estos materiales? ¿Qué tienen de novedosos estos materiales? Estos materiales tienen sitios activos y que ayudan a mejorar la eficiencia de nuestras reacciones electroquímicas. Hay muchas aplicaciones de estos nanomateriales. Está en el campo de la energía, como sensores y también como degradación de contaminantes en agua, que este es nuestro tema de hoy. Y aquí tenemos nuestro electrodo estrella. Esta es la esponja de Reduced Graphene Oxide. Fue patentada en Electron for Water. Y si comparamos esta esponja con los electrodos que están actualmente en el comercio, tenemos muchas ventajas. La primera es que no produce ningún compuesto clorado, que es altamente tóxico. El precio es mucho más barato que los electrodos convencionales y se puede funcionalizar. ¿Qué quiere decir funcionalizar? Que podemos modificarlo para mejorar diferentes reacciones electroquímicas. ¿Esto cómo se hace? Con hydrothermal process. Altas presiones, altas temperaturas y tenemos nuestra esponja. Este es un ejemplo de dos 2D materials que son nanolayers de átomos. Entonces tenemos el borofeno aquí, que es? Literalmente es una hoja de boro, de diferentes átomos de boro, y HBN, hexagonal boron nitride, que es una hoja de diferentes átomos de boro y nitrógeno. Estos los dopamos en nuestra esponja. Y entonces tenemos nuestra esponja dopada con HBN y borofeno. ¿Qué ventajas tiene esto?
pues mejoramos la producción de especies oxidantes, que son las que nos ayudan a degradar nuestros contaminantes, y mejoramos la interacción del contaminante con nuestra esponja. Entonces, en el caso de HBN, tenemos que mejorar la absorción de compuestos hidrofóbicos. Un ejemplo de esto es el DDT, que es un repelente. Y en el caso de borofeno, mejora la degradación de compuestos polares. Estos compuestos polares, un ejemplo de estos son los fármacos o los PFAS, los perfluorados. Pero bueno, este es un tipo de esponjas que nosotros trabajamos en el laboratorio. Pero ahora, ay Dios, ahora Jean Ma les va a hablar de cómo ella usa la esponja para degradar PMTs, Persistent Mobile and Toxic Organic Contaminants. Y también les va a explicar qué son PMTs, obviamente. Después de esto, Ana Segues explicará la importancia de la desinfección en agua y cómo ella usa sus esponjas para estar enfocadas en esta desinfección. Al igual, no toda nuestra vida científica son esponjas, también trabajamos con nanotubos. Y en este caso, Uriol Casabella va a explicar cómo usar estos nanotubos para evitar corrosión. Y finalmente, nuestro hombre de negocios, Nick Danslager, va a explicar los diferentes desafíos que hay de pasar de una escala de laboratorio a una escala grande, scale-up. ¿Están listos para estas presentaciones? Sí.